La historia de Genji, primera parte, El príncipe resplandeciente. Capítulo 1. Kiritsubo. En la corte de cierto emperador, cuyo nombre y año en que subió al trono omitiré, vivía una dama que, aunque sin pertenecer a los rangos superiores de la nobleza, había cautivado a su señor hasta el extremo de convertirse en su favorita indiscutida. Como es natural, su posición de privilegio en el corazón del soberano le ganó muy pronto la enemistad y el desprecio de otras damas, de mayor categoría, que le reprochaban haber hecho añicos esas aspiraciones y sueños de poder que ninguna dama de la corte confesará nunca, aunque casi todas las tengan. No le mostraban más simpatía a sus antiguas compañeras de rangos inferiores, pues al verla tan por encima de ellas se sentían profundamente humilladas. La infeliz dama, expuesta a celos y malquerencias de todo tipo, y objeto constante de los agravios más mezquinos, acabó cayendo enferma y se convirtió en una criatura triste y melancólica que pasaba más tiempo en su casa que en palacio. Con todo, el emperador nunca le reprochó que hubiera dejado de ser la muchacha sana y alegre que lo había cautivado, y cada día que pasaba le mostraba mayor ternura y afecto. Eran muchos los que le reprochaban su conducta insensata, pero el soberano no les hacía ningún caso. Poco a poco, la pasión imperial se convirtió en tema favorito de todas las conversaciones. Comentaban que, en China, una historia muy parecida acabó provocando rebeliones y desastres, y se la comparaba en voz baja con la infortunada Yang Kue-fei. Su padre, un consejero imperial, había muerto, pero su madre, que siempre tuvo muy presente la importancia de su marido, consiguió darle una educación tan exquisita como la de las hijas de padres vivos y pudientes. Hubiera hecho cualquier cosa por contar con un protector influyente en la corte, capaz de interesarse por la muchacha, pero la pobre mujer estaba sola, y cuando llegaba a sus oídos las humillaciones que había de sufrir su hija por culpa de sus rivales, lamentaba amargamente carecer de un valedor adecuado. Llegado el momento, la joven favorita regaló al emperador, quizás porque en una vida anterior ya habían estado unidos de algún modo, un príncipe hermosísimo. La costumbre dictaba que el padre debía guardar algunas semanas hasta ver al recién nacido. El soberano pasó este tiempo sobre ascuas, y cuando la criatura fue finalmente presentada a la corte, pudo comprobar que los rumores no habían exagerado un ápice de la belleza de su retoño. Amando a la madre como la amaba, recibió al niño como un tesoro muy especial que le pertenecía exclusivamente a él. La madre, de rango intermedio, no estaba obligada a atender al emperador personalmente, como otras de menor categoría, de modo que el hombre se empeñó en tenerla siempre a su lado, e incluso exigía su presencia en fiestas improvisadas, que se celebraban de noche y en las que se cantaba y tocaba en su honor. A veces dormían juntos, hasta muy entrado el día, y ni siquiera entonces la dejaba marchar, con gran escándalo de la corte, que acusaba a la muchacha de falta de modestia. El nacimiento del niño había reforzado su posición de favorita indiscutible del soberano. No es de extrañar, pues, que Kokiden, hija del ministro de la derecha, esposa principal del emperador y madre del primogénito, empezara a temer que el niño que acababa de llegar sería nombrado sucesor de la corona si ella no tomaba medidas drásticas. Confiaba en que todavía estaba muy por encima de su rival. Contaba con el apoyo de su influyente familia. Había entrado en el palacio mucho antes y había dado numerosa descendencia al soberano, el cual no podía permitirse el lujo de ignorarla. Los detractores de la nueva favorita, en cambio, eran legión y estaban continuamente al acecho de la falta más leve para acusarla. Tarde o temprano, la muchacha cometería fatalmente algún error irreparable, que provocaría un alud de acusaciones, y entonces, ¿quién iba a defenderla? La favorita vivía en el pabellón que se llamaba de las Paulonias, de ahí que se le conocía como Kiritsubo. Para llegar a su habitación, el emperador debía atravesar una serie de aposentos asignados a otras damas, pero este pequeño inconveniente no impedía que la visitara con frecuencia, ni que ella acudiera a su lado siempre que tenía ganas de estar con él. Los paseos continuos
en uno u otro sentido, generaban resentimiento entre las damas afectadas en su intimidad, y ellas se vengaban sembrando de basura el suelo de corredores y estancias para que las ropas de la favorita y su sirvienta se mancharan. Como los escarnios y humillaciones que había de sufrir no hacían sino aumentar con el paso de los días, el emperador se negó a soportarlo por más tiempo, y desalojó a una dama que ocupaba un aposento contiguo al suyo para asignarlo a Kiritsubo. Cuando el príncipe cumplió 3 años, el tesoro imperial no ahorró nada para que la fiesta de sus primeras calzas resultase tan fastuosa como la que en su día se celebrara en honor al heredero aparente. Una vez más, muchos lo criticaron con dureza, pero, como a medida que se iba haciendo mayor, su hermosura y sus virtudes no hacían sino aumentar, nadie osaba detestarlo ni criticarlo públicamente. Incluso los hombres más inteligentes estaban asombrados de que en unos tiempos tan degenerados hubiese nacido una criatura tan extraordinaria. A principios del verano, Kiritsubo pidió licencia para marchar a su casa porque, decía, su salud era mala, pero el emperador se resistía a separarse de ella. No era la primera vez que la dama se quejaba de achaques e indisposiciones, de modo que el hombre, que la tenía por un poco hipocondríaca, le rogó que permaneciera a su lado, hasta que se aclararan los síntomas de su enfermedad. Pero la muchacha no hizo sino empeorar, y tanto insistió su madre para que la dejasen marchar, que el emperador acabó cediendo. Temiendo ser víctima de nuevas humillaciones, la dama decidió irse sin ceremonia alguna, y dejar al niño en palacio. Todo en esta vida tiene su fin, pero el emperador no permitió que la persona que más quería en la tierra se fuera sin despedirse, y corrió a su lado. Aquella criatura, que fue tan bella, estaba tan delgada y mustia que daba lástima. Cuando trató de participarle sus tristes pensamientos, el murmullo a que había quedado reducida su voz resultó prácticamente inaudible. El emperador estaba desesperado, y en su corazón de amante el recuerdo de pasadas alegrías se mezclaba con los peores augurios sobre el futuro que les esperaba. Lloraba como el caño de una fuente, y le juró 1000 veces amor eterno, sin obtener respuesta. ¿Vivía aún o ya había muerto aquella figurilla pálida y extenuada que parecía ajena a cuanto pasaba a su alrededor? El emperador ordenó que se le concediera el honor de una litera y 4 porteadores para el traslado. Pero en cuanto todo estuvo ya a punto para el viaje, volvió una vez más al aposento de la dama. Nos juramos que recorreríamos juntos el camino que a todos nos espera, le dijo, incapaz de resignarse a la separación definitiva. No puedes dejarme atrás, amada mía. Kiritsubo le miró con tristeza y le contestó improvisando unos versos. Si hubiese imaginado que las cosas sucederían así. Te dejo porque me toca seguir el camino de todos. Si tuviera elección, no sería este el camino elegido. Hubiese querido añadir más cosas, pero se sentía tan débil que apenas fue capaz de decir lo que dijo. El emperador seguía reacio a la partida, hasta que llegó un mensaje de la madre exigiendo que se apresuraran. Hemos convocado sacerdotes ilustres para que se encarguen de las plegarias, escribía, y deben empezar esta misma noche. A la vista del mensaje, el hombre se rindió y dio su licencia para la marcha, desconsolado, pero no pegó ojo en toda la noche por culpa del dolor. Al alba, angustiado e impaciente, le faltó tiempo para enviar un mensajero a casa de la dama. Cuando llegó, se encontró con la mansión llena de lágrimas y suspiros. La enferma había expirado poco después de la medianoche. Al conocer la terrible noticia, el emperador se encerró en sus aposentos. Hubiese deseado conservar al niño a su lado, pero no podía ser. La costumbre exigía que estuviera presente en el entierro de su madre. La pobre criatura era incapaz de entender lo sucedido y contemplaba desconcertada el llanto de su padre, de cortesanos y servidores. A pesar de su tierna edad, intuía que había ocurrido algo terrible. Tomáronse medidas para el funeral. La madre no se cansaba de repetir cuánto hubiera deseado que el humo de su cuerpo subiera al cielo mezclado con el de su hija. Iba en el mismo coche que las damas de la corte que habían acudido para la ceremonia fúnebre. La incineración
se celebró con la máxima solemnidad en la cima del monte Otaki, al este de la capital. La pobre mujer no apartaba los ojos del cadáver de su hija y se negaba a aceptar su muerte, mientras las damas hacían todo lo que estaba en su mano para consolarla. Un mensaje de palacio les anunció que la difunta había sido elevada al tercer rango. Un pregonero especial se encargó de leer públicamente el derecho. El caso es que el emperador, incapaz de perdonarse su falta de coraje en vida de la dama, pues no osó proclamarla oficialmente emperatriz, quiso compensarla elevándola de rango dentro de la jerarquía cortesana. Una vez más, fueron muchos los que la criticaron, pero otros, más sensibles, admitían que la infortunada dama fue en vida un ser realmente excepcional, y no solo por su belleza, sino por su sencillez, discreción y afabilidad, y se alegraron profundamente de la medida que se acababa de tomar. Solo el amor excesivo del emperador, que enviaba sin parar ofrendas para los servicios fúnebres, y la mezquindad del corazón humano explicaban que hubiese sido tan detestada. A pesar de todo, había una dama que mantenía incólume su malquerencia contra la muerta, la implacable Kokiden, primera consorte del soberano. ¡Qué vergüenza!, se quejaba la madre del primogénito. ¿Quién hubiese dicho que su enamoramiento iba a durar tanto? Llegó el equinoccio de otoño y los atardeceres empezaron a refrescar. Hundido todavía en su dolor, el soberano no había dejado en ningún momento de enviar mensajeros para seguir de cerca los progresos de su hijo. Mandó una carta a la madre de su favorita por medio de Myobu, una mujer de rango intermedio, hija de un oficial de la guardia. La envió una bellísima noche de luna que había llenado su corazón de recuerdos. En noches como aquella, los dos enamorados solían tocar el koto alternándose en las cuerdas. El koto de la muerta sonaba de un modo distinto al que todos los kotos que se habían escuchado a lo largo de su vida. Y cuando ella dejaba de tocar para hablarle, también su voz estaba llena de resonancias incomparables. Todo en ella resultaba excepcional. Su rostro, su voz, sus maneras. Por más que ahora aquellos méritos no tuvieran ya más sustancia que la del luminoso sueño, como escribía el poeta. Cuando Myobu llegó a casa de la abuela y su coche atravesó el portal, ¿qué lugar más solitario le esperaba? La mujer era viuda desde hace relativamente poco, y aunque vivía retirada, procuró siempre mantener su casa presentable para que su hija no tuviera que avergonzarse de los suyos. Pero después de su muerte, la desolación se había adueñado del lugar, y el jardín era una selva de raíces y malas hierbas, en el que los vientos de otoño amenazaban paredes y puertas. Solo los rayos de la luna llena se abrían paso entre tanta ruina. Cuando Myobu se apeó del coche, la anciana no supo qué decirle. Mi vida ha durado demasiado, se excusó, cuando pienso que a una mensajera imperial como tú se ha visto obligada a abrirse camino entre los hierbajos, que casi imposibilitan el acceso a mi casa. Se me cae la cara de vergüenza. Una dama de la corte que te visitó hace poco, le contestó Myobu, nos contó que, de no haber visto con sus propios ojos, no había dado crédito a tu triste situación. No soy persona de poco carácter, y me cuesta retener las lágrimas ante tanta soledad. Hizo una pausa y pasó a recitar el mensaje del soberano. El emperador ha declarado que en los últimos tiempos su vida ha sido solo una pesadilla, un mal sueño que teme que no ha de acabar nunca. Su único anhelo es contar con alguien a su lado que le permita compartir su dolor. Si tú estuvieras dispuesta a trasladarte a palacio, te lo agradecería muchísimo. Con el niño, claro está. La idea de que su hijo está creciendo en una casa desolada le resulta insoportable. Os suplica que vayáis a la corte cuanto antes. He aquí lo que ha dicho suspirando como un moribundo nuestro emperador. Veo muy mal, dijo la madre, pero déjame su carta. En la carta halló por escrito la misma petición que acababa de oír. Al final, el emperador había escrito un poema, pero los ojos arrasados en lágrimas de la anciana casi no se lo dejaron leer. Al escuchar la canción del viento,
que esparce el rocío sobre la llanura de Miyagi, pienso en los tiernos tréboles de los pantanos. Dile al emperador, contestó la abuela tras reflexionar un poco, que mi larga vida ha sido una prueba muy dura, avergonzada ante los pinos de Takasago, como dice el poeta. No quisiera ahora ser vista en la corte, de modo que por mucho que me lo pida, no aceptaré. En cuanto al niño, no sé qué quiere hacer. Parece que está impaciente por regresar. Me temo que pesa sobre mí una maldición ganada en una vida anterior, y que sería terrible querer mantener al niño a mi lado a toda costa. Cuéntale lo que te he dicho al emperador. Me hubiese gustado verlo, pero me han dicho que duerme, dijo Myobu, mientras se levantaba para irse. Y no puedo demorarme, porque su padre me está esperando, y ya es muy tarde. Ven a visitarme siempre que puedas. Un poco de conversación arrojará un rayo de luz sobre este corazón perdido en las tinieblas. El destino no se ha mostrado muy clemente con nosotros. Todas nuestras esperanzas descansaban sobre nuestra hija desde el día que nació. Su padre no paraba de repetir que había que enviarla a palacio, y que si él moría antes, era su última voluntad. Yo sabía perfectamente que faltándole a mi hija una protección adecuada, hubiese sido más feliz por otros medios, pero no podía pasar por alto mis promesas, y acabé haciendo lo que mi esposo quería. Aunque contaba con el favor imperial, la muchacha hubo de sufrir insultos y groserías que muy pocas damas hubiesen tolerado. Pero ella aguantó hasta que la tensión constante y el resentimiento acabaron por romperla. Ojalá el emperador no se hubiese fijado nunca en ella. El llanto no la dejó proseguir. La luna empezaba a ocultarse tras las montañas. El aire era transparente como el cristal, y la brisa fresca y el canto de los insectos entre las matas hubiesen hecho llorar al hombre más alegre. Myobu se despidió con un poema. La noche de otoño es demasiado breve para contener todas mis lágrimas, por más que el canto del grillo insiste en romper el silencio. Era un poema de despedida, al que contestó la abuela con otro. Triste es el canto de los insectos entre las cañas, pero más triste resulta todavía el rocío que cae de las nubes. Aunque no parecía ocasión para regalos, la madre entregó a la dama vestidos, peines y adornos que habían pertenecido a su hija, para que los hiciera llegar al emperador. Las mujeres que habían acompañado al príncipe todavía lloraban a su madre, pero echaban de menos la vida en la corte, de modo que insistieron en que se plegara a la invitación del emperador. Todo fue en vano. La anciana había decidido quedarse en su casa, aunque la idea de perder de vista a su nieto le partía el corazón. Cuando Myobu llegó a palacio, el emperador la estaba esperando en el jardincillo que había hecho plantar delante de sus aposentos y que ya lucía los colores gloriosos de otoño. Se entretenía conversando con 4 o 5 damas, las más discretas y sensibles de su entorno. Le gustaba admirar en su compañía las ilustraciones que el emperador Uda había encargado para la canción del dolor infinito, y leer los poemas de Ise, Tsurayuki y algunos literatos chinos sobre la historia de Yang Kuefei. Comparaban su legendaria belleza con el loto del estanque sublime y los sauces del palacio eterno. Pero cuando él trató de evocar a la dama que había perdido, no halló flor ni canto de ave comparables a sus encantos. Solo recordaba cómo, noche tras noche, se leían el uno al otro 2 versos de la canción del dolor infinito, que parecían escritos para ellos. En el cielo como 2 pájaros que comparten una misma ala, en la tierra como 2 árboles que comparten una misma rama. Vanas promesas que acabaron convertidas en mera ilusión. Después de oír la narración de Myobu, el hombre cogió la carta de la abuela del príncipe, que acababa con un poema comparando al niño con una flor que había perdido la protección del árbol que la cobijaba por culpa del huracán. Esta pobre mujer se explica de una forma muy extraña, pensó el soberano, sin querer entender que aquel árbol incapaz de proteger a la flor era seguramente el mismo. Muy bien, que haga lo que quiera, concluyó con un profundo suspiro. Tal vez algún día, si desea ver al chico. Luego pasó a examinar los regalos que le había traído Myobu. Deseó con toda su alma
imposible deseo, que un mago le trajese un peine desde el país en que habitaba su amor, tal como le ocurrió al emperador de China. Con los ojos clavados en el rollo pintado, murmuró: ¿No hay ningún brujo que quiera hacerme feliz y me haga saber dónde se encuentra ahora el espíritu de mi amor? Mientras el bordoneo de los insectos y los gemidos del viento no hacían sino estimular su dolor. No ocurría lo mismo en los aposentos de Kokiden. Como la noche de luna era tan hermosa, ordenó que tocaran música, pero el emperador, sintiéndose injuriado, mandó hacerle saber que en aquellas circunstancias le parecía una idea de mal gusto. Kokiden, que tenía un carácter arrogante y con su capricho solo pretendía dejar bien patente que el dolor del emperador no la afectaba en lo más mínimo. La luna desapareció del cielo y el aceite de las lámparas se consumió hasta la última gota, pero el emperador se sentía incapaz de acostarse y con su amada y su hijo en la cabeza escribió este poema. Las lágrimas hacen empalidecer la luna, incluso encima de las nubes. Pálido es, por tanto, su reflejo entre los juncos del estanque. Oyó el ruido del cambio de guardia. Era la hora del toro. Al fin se encerró en su dormitorio, pero no durmió en toda la noche, y se levantó antes del alba. No probó el desayuno, y cuando los criados le preguntaron qué quería para comer, los echó a gritos. Pero no todos sus súbditos le compadecían. Unos afirmaban que era cuestión de su karma, y otros recordaban, una vez más, que en la lejana China, una actitud absurda como la suya había resultado funesta para el país. Pasaron los meses y el príncipe regresó a palacio. Era un mocito tan bello que no parecía una criatura de este mundo. Tanta hermosura tenía que ser forzosamente efímera. Cuando en la primavera del otoño siguiente llegó la hora de designar heredero para el trono, el emperador estaba empecinado en pasar por alto al primogénito y elegir a Genji, aunque la familia de este último carecía de toda influencia. Pero sus consejeros le hicieron ver que la decisión que se proponía tomar era muy peligrosa. Un exceso de favores podía perder al muchacho del mismo modo que había perdido a su madre. El emperador optó de momento por guardar silencio, y la corte pensó que su afecto tenía un límite. Incluso la suspicaz Kokiden se tranquilizó. La abuela permaneció inconsolable hasta que el cielo escuchó sus plegarias y la dejó morir. Para entonces, Genji ya tenía 6 años y la lloró mucho. Nunca dejó de recordar lo que había visto durante las visitas que hiciera aquella pobre mujer que tanto le amó. Vivía en la corte y al cumplir los 7 años protagonizó la ceremonia de lectura de los clásicos chinos. Los que estuvieron presentes declararon que nunca nadie lo había hecho con tanta competencia. El emperador volvió a asustarse. ¿Cuánto tiempo permanecería en la tierra aquel prodigio? Un día decidió llevarlo a los aposentos de su primera consorte, pensando que, al ser huérfano de madre, la mujer ya no tenía motivos para odiarlo. «Espero que te muestres afectuosa con él», dijo a Kokiden, y se retiró. El más feroz de los guerreros, o el más implacable de los enemigos, no hubieran podido reprimir una sonrisa al contemplar al príncipe, y Kokiden también se rindió a su fascinación. Pronto se aficionó tanto a su compañía que no le dejaba partir. Tenía 2 hijas, pero no se le podían comparar en belleza. Además, el joven no solo dominaba los clásicos y todas las ciencias a su alcance, sino que era un auténtico maestro en el arte de tocar el coto y la flauta. Si quiera glosar todos y cada uno de sus méritos, el lector llegaría a la conclusión de que pretendo engañarle, o de que me estoy excediendo en adulaciones. La dama que acompañaba a Kokiden solía sentarse a su alrededor para admirarlo y divertirlo. No se avergonzaban de mostrar sus rostros, aun sabiendo que no podían rivalizar con el del joven príncipe. Un día llegó a la capital una misión diplomática de Corea, cuando el emperador se enteró de que entre sus miembros había un fisionomista ilustre. Quiso consultarlo, pero como el decreto del emperador Uda prohibía recibir extranjeros en el palacio real, envió a su hijo al pabellón del sur de la ciudad, donde se alojaban los emisarios coreanos. Lo hizo presentar como un hijo de un cortesano principal, el gran moderador.
El sabio coreano lo examinó detenidamente, lleno de admiración, y dijo en voz baja, como hablando consigo mismo: tiene el rostro de quien ha sido elegido para llegar a lo más alto y ser padre de la nación. Pero si esto llegase a ocurrir, sería el origen de infinitas desgracias. Por otro lado, no descubro en él los rasgos de un ministro. Aunque el soberano procuró que aquella historia se mantuviera en secreto, algo trascendió de ella. El ministro de derecha, padre de Kokiden y abuelo del primogénito, tuvo conocimiento del juicio del fisionomista coreano, y su natural inquietud aumentó. Pero el emperador ya había hecho examinar los rasgos fisionómicos de su hijo por adivinos japoneses, y el de Corea no había hecho sino darles la razón. Para acabar de asegurarse, hizo llamar a un fisionomista hindú que coincidió en todo con los demás. Finalmente, el padre se decidió, al carecer el niño de valedores por el lado materno, nombrarle heredero aparente hubiese supuesto exponerlo a peligros innecesarios, porque el soberano no sabía cuánto tiempo duraría su propio reinado. En cambio, el muchacho podía prestar servicios muy valiosos al país como cortesano y funcionario de alto rango. De momento, se limitó a animarle para que preservara en sus estudios, en los que siempre había destacado muy por encima de sus compañeros. El príncipe sería, pues, solo un cortesano de alto rango, y se llamaría Minamoto o Genji. Pasaron los meses y los años, y el emperador seguía sin resignarse a la partida de su gran amor. Se rodeó de damas para que lo consolasen, pero parecía locura pretender que existiera otra mujer en el mundo, comparable a la madre infortunada de Genji, y el hombre pasaba la vida hundido en sus recuerdos, sin interesarse por nada. Un día le hablaron de la cuarta princesa, hija de un emperador difunto, dama famosa por su belleza excepcional y por haber sido educada con infinitos cuidados por su madre, una emperatriz jubilada. Cierta azafata de la corte que servía al soberano había estado muy ligado a la princesa en tiempos de su antecesor, cuando todavía era una niña, e iba a visitarla de vez en cuando. He vivido en la corte durante el reinado de 3 emperadores, le dijo, y aún no he conocido a nadie capaz de rivalizar con la dama difunta. Pero ahora que la hija de la emperatriz se ha convertido en una mujer, lo cierto es que se le parece muchísimo. No sé de ninguna otra que la supere en méritos. Tanto insistió que el soberano acabó pidiéndole que le enviasen a la princesa a la corte. Su madre se oponía, temerosa de las consecuencias. Recordad, decía, que la madre del príncipe heredero es una mujer de muy mal carácter, que hizo sufrir mucho a la dama del pabellón de las Paulonias. Puede decirse que la mortificó hasta matarla. Pero cuando la madre hubo muerto y la cuarta princesa se quedó sola en el mundo, el emperador reiteró la solicitud y prometió a la familia que, una vez en palacio, la princesa sería tratada como una de sus hijas. A la vista de tanta insistencia, los parientes maternos de la dama y su hermano, el príncipe Hyobu, se reunieron para tomar una decisión. La conclusión a la que llegaron fue que era preferible enviar a la muchacha a la corte que obligarla a quedarse en casa hasta que su esplendor se agotase, de modo que la enviaron al palacio imperial. La llamaban Fugitsubo porque fue instalada en el pabellón de las Glicinias. Tal como habían comentado al emperador, se parecía mucho a la difunta, pero como pertenecía a un linaje mucho más elevado, los aduladores que pululaban por la corte, y eran muchos, como suele ocurrir en todas las cortes, proclamaron que era infinitamente más graciosa y delicada. Por su alta categoría, el emperador podía mostrarse a su lado sin vergüenza alguna. La madre de Genji no hizo nada por estimular su amor. De hecho, fue la pobre víctima de una pasión excesivamente intensa. Sería falso decir que Fugitsubo borró del corazón del soberano su antigua pasión, pero era una mujer tan maravillosa que el hombre empezó a interesarse por ella, pues a su lado se consolaba de tanto dolor. Así es la vida. Como Genji nunca se alejaba de su padre,
La princesa recién llegada, cuyos aposentos visitaba el emperador con frecuencia, no pudo ocultarse de él. Las damas que la rodeaban ya no eran jóvenes, y la belleza de Fugitsubo resplandecía entre ellas por su perfección y frescura. Aunque dominada por una timidez casi infantil, procuraba no dejarse ver. Genji tuvo múltiples ocasiones de contemplar su rostro, y no pudiendo recordar al de su madre, cuando le dijeron que la princesa era su vivo retrato, se emocionó hondamente. Hubiera deseado pasar la vida a su lado. No te muestres arisca con el muchacho, dijo el emperador a la princesa. A veces yo mismo creo estar viendo a su pobre madre. Tus ojos, tu expresión, eres su viva imagen. No le juzgues impertinente y trátale con afecto. La admiración de Genji por Fugitsubo aumentaba de día en día, para disgusto de Kokiden. La madre del primogénito no simpatizaba con la cuarta princesa, y la antipatía que sentía por Genji volvió a avivarse. Era infinitamente más bello que su hijo, el heredero aparente, y toda la corte lo comentaba a sus espaldas. Le llamaban el resplandeciente Genji, y a Fugitsubo la nueva favorita, la dama del sol radiante, y el emperador les colmaba de atenciones muy por encima de las que dedicaba a sus demás mujeres e hijos. Se decía que el calificativo de resplandeciente, Hikaru, le había sido impuesto por el fisionomista de Corea. Aunque parecía disparatado vestir de adulto a aquel muchachito tan encantador, al cumplir 12 años llegó la hora de su iniciación. Su padre se ocupó personalmente de dirigir los preparativos de la ceremonia. Temeroso de que los intendentes y encargados de los graneros imperiales no pusiesen en ella el celo que exigía. Hacía ya algunos años que había sido iniciado el heredero aparente en el gran salón, pero la ceremonia de Genji no resultó menos brillante. El soberano añadió nuevos detalles a los ritos ancestrales, y los banquetes fueron realmente extraordinarios. La fiesta tuvo lugar en el ala oriental de los aposentos imperiales, y el trono se colocó mirando al este. Delante del sitial había los escabeles destinados a Genji y al ministro de la izquierda, que era quien había de imponer el gorro oficial al príncipe. Genji llegó a la hora del mono, y al contemplar su rostro fresco y el peinado infantil que tanto le favorecía, el emperador lamentó una vez más la ceremonia que iba a empezar. Pero el secretario del tesoro procedió a cortarle los cabellos, y mientras los rizos oscuros iban cayendo al suelo, su padre no pudo eludir el recuerdo de su difunta madre. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no echarse a llorar. Cuando hubo concluido la primera parte de la ceremonia, el muchacho fue a ponerse las calzas de adulto, y vestido ya de hombre, descendió al patio para la ceremonia de acción de gracias en presencia de todos los espectadores. El emperador, que en los últimos tiempos creía haberse librado definitivamente de los recuerdos del pasado, notó que todo volvía a hacerse presente. No obstante, su temor a que las ropas de adulto restaran belleza a Genji no se vio confirmado. Vestido de hombre, el muchacho resultaba más resplandeciente que nunca. El ministro de la izquierda solo tenía una hija, a la que llamaban Aoi, y la madre de la muchacha y primera consorte del ministro, Omiya, pertenecía a la casa imperial, con el rango de princesa. Aunque el heredero de la corona se había interesado en ella, el ministro decidió que prefería casarla con Genji. Le habían hecho saber que el emperador estaba de acuerdo, de modo que cuando el soberano le comunicó que, a falta de padrinos adecuados para la ceremonia de iniciación, habría que recurrir a los parientes por matrimonio, el ministro aceptó. Los cortesanos se retiraron a las estancias exteriores, y Genji se sentó entre los príncipes imperiales. Entonces el ministro le susurró sus planes al oído, pero Genji, que todavía era muy joven, no supo contestarle. Notando su confusión, el ministro se disponía a explicarse mejor cuando se presentó un chambelán reclamando su presencia en la cámara real. Partió deprisa. Le esperaban los obsequios de rigor, un gran uchiki blanco, con otras prendas de vestir, que agradeció cumplidamente. Mientras servía una copa de vino al ministro, el emperador recitó un poema que ocultaba una proposición muy seria. Cortados los rizos de la infancia, ya es todo un hombre.
¿Será conveniente atar un vínculo de larga duración para el futuro? El ministro le respondió: apretad el nudo, obra de un corazón honesto, y que el espliego conserve su color purpúreo con la misma perseverancia. El ministro atravesó un puente y salió al jardín para dar las gracias. Allí le regalaron un caballo procedente de los establos imperiales y un halcón. También fueron obsequiados según los rangos los príncipes y cortesanos principales que habían asistido al acto con bandejas, cestas y cajas chinas de vituallas, que el ministro había hecho preparar siguiendo instrucciones del emperador. En conjunto, fue una ceremonia mucho más espléndida que la que se le había organizado cuando le tocó el turno al hijo de Kokiden. Al caer la tarde, acompañó al ministro de la izquierda a su casa como invitado de honor, y al día siguiente se pusieron en marcha los preparativos de la boda. Todos los miembros de la familia estuvieron encantados con Genji, con la única excepción de la que iba a convertirse en su mujer, cuando tenía 4 años más que él, y la notoria diferencia de edades la hacía sentirse profundamente incómoda. Pero su padre y su madre, hermana del emperador, se mostraban entusiasmados con la idea de convertir al príncipe resplandeciente en su yerno. El ministro de la derecha, abuelo del heredero aparente, no podía evitarse sentirse un tanto humillado. Aunque Aoi era la única hija de su colega de la izquierda, ésta tenía un montón de hijos varones, de sus esposas y concubinas, y uno de ellos, Tonochuyo, joven apuesto de rostro viril y atractivo, era ya teniente de la Guardia Imperial. A pesar de que nunca había simpatizado con el de la izquierda, el de la derecha no había pasado por alto los méritos del joven oficial, y lo había casado con su cuarta hija. El cariño que profesaba a Tonochuyo no era inferior al del ministro de la izquierda por Genji, de modo que ambas familias tenían razones sobradas para tratarse en público con cortesía, y evitar desaires recíprocos que forzosamente las pondrían en ridículo a los ojos de los cortesanos. Como solía hacer compañía a su padre, Genji pasaba muy poco tiempo en casa de su futura esposa. Para él, Fujitsubo era la encarnación de la belleza suprema y soñaba con hallar a alguien que se le pareciera. Empresa nada fácil. También era hermosa su prometida y había vivido siempre rodeada de lujos, pero Genji dudaba que estuviesen hechos el uno para el otro. El deseo que Fujitsubo había despertado en él se convirtió muy pronto en una auténtica agonía. Como ya era un adulto, había dejado de tener libre acceso a los aposentos de la dama. A pesar de todo, si se tocaba música al caer la tarde, el joven soplaba la flauta con dulzura para acompañar la voz y el coto de Fujitsubo, aunque ahora debía hacerlo desde el otro lado de la cortina. De este modo, procuraba hacerle saber su anhelo y se consolaba escuchando la voz de la dama de sus sueños. Prefería la vida en la corte a alojarse en casa de su futuro suegro, de modo que por cada 3 o 2 días que pasaba en el palacio de Sanjo, estaba 6 o 7 junto a su padre. El ministro no daba importancia a esa actitud, que atribuía a la juventud del novio, y seguía entusiasmado con su yerno. Eligió las azafatas más bonitas que pudo encontrar para que se ocupasen de la joven pareja, y continuamente organizaba juegos y espectáculos para que Genji se divirtiese cuando estaba bajo su techo. El emperador le asignó en palacio las estancias que su madre había ocupado y todo el personal que le había servido, e hizo construir para él la casa de su abuela en Nillo, con resultados espléndidos. La mansión contaba ya con unos bosquecillos y un lago artificial de un gusto exquisito, y no resultó difícil devolverle el esplendor de otros tiempos. Aquella iba a ser su casa, por si le apetecía estar solo sin el agobio de los parientes. Cuando terminadas las obras, Genji la recorrió, parándose a admirar todos los detalles. No hacía sino pensar en cuánto mejoraría aquella casita encantadora de lograr traer a ella a la dama de sus sueños.